¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios los bendiga en esta hora que podemos compartir las santas escrituras, la bendita palabra del Señor. Les saluda su servidor y amigo el pastor Argemiro Calderón, quien les ama y quien con todo el corazón y con una visión de bíblico-teológica del mundo, de la vida y de nuestro Dios Todopoderoso, quiere compartir alguna palabra para las ocasiones que tenemos que vivir. Quiero tocar someramente algo sobre la escatología final de los tiempos, que en otras ocasiones pasadas he venido haciendo advertencias, palabra profética, palabra de orientación, de aliento y de fortaleza. Y quiero hacerlo con el fin de orientar, de alentar, de fortalecer la fe de los que miran, de los que oyen la palabra, y un llamado a aquellos que todavía no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, que no han entrado al estudio sincero, humilde y con fe de la bendita palabra de Dios, las Santas Escrituras, o sea, la Biblia. La Biblia es el libro de Dios por excelencia. La Biblia es el mejor libro de literatura que existe, antigua y actual. La Biblia es lo mejor que Dios ha dado al mundo como orientación espiritual, orientación en todo sentido integral para la vida humana, de la persona, de la familia y de las naciones. Por eso el Señor Jesucristo, al final de su ministerio, cuando da la gran comisión a sus discípulos, que él mismo llamó apóstoles, les dice: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio del reino de Dios a todas las naciones, hagan discípulos en cada nación. Entonces, cuando el Señor dice vayan en todas las naciones, en todas las etnias del mundo, es porque es la palabra que el Señor nos deja para nuestra formación, para nuestra edificación. Dentro de esa palabra, entonces la Biblia, que se compuso, se escribió en un lapso por lo menos de 1100 años, de 1100 a 1400 años de distancia, desde Génesis, que es el primer libro, al Apocalipsis, el último libro. Entonces, pero todo en ese lapso de tiempo, y esos 66 libros con más de 40 escritores humanos, tiene un solo autor, que es Dios, a través de su Espíritu Santo, inspirando a estos hombres y mujeres que escribieron estas páginas sagradas para la humanidad. Y dentro de ese contenido tenemos entonces la historia sagrada, narrada en la Sagrada Biblia, los profetas anteriores, los profetas posteriores, los libros de la sabiduría, o sea, sapienciales, y los profetas, o los ketubín. Entonces, miren, dentro de ese contenido en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que forman los 4 evangelios. El libro de Hechos, los evangelios, pues narran la vida, obra y ministerio de Jesucristo. El libro de los Hechos, la historia de los primeros años de la iglesia, en su nacimiento y desarrollo en Jerusalén, y que comenzó a ir hasta al final, el capítulo último de los Hechos, llegó a Roma, ¿no?, la capital del imperio en el cual se desarrolló. Tenemos también entonces las epístolas, el estilo epistolar, doctrinal, desarrollo del evangelio, enseñanza del evangelio, y tenemos al final entonces un libro que llamamos Apocalipsis.
la apocalíptica. Entonces, la apocalíptica es una literatura judía desde antes de Cristo, que se escribieron muchas cosas y muchas apocalipsis de aquel tiempo, y entre ellos existe un libro en el Antiguo Testamento del profeta Daniel, que se llama libro del profeta Daniel, pero que está dentro de la literatura apocalíptica. La apocalíptica se da en dos momentos. Uno, el vidente o aquella persona que está recibiendo la revelación, como Juan en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, el último libro, o Daniel allá en el Antiguo Testamento. Entonces se compone de dos momentos. Uno actual, del tiempo del vidente o del profeta. Recibe a través de la historia de lo que está viviendo una visión de las cosas y de la revelación de Dios para su tiempo. Pero también un segundo momento es escatológico, profético, para el final de todos los tiempos, como es el caso del libro del profeta Daniel, que en la primera parte, que tiene del 1 al 6, entonces hay por lo menos dos sueños que interpreta, los partes capítulo 2 y capítulo 4, del rey del imperio babilónico de aquel tiempo. Pero también en la segunda parte, entonces, para hablar de los imperios de ese tiempo. Pero la segunda parte, del capítulo 7 al 12, es entonces totalmente a través de visiones que recibe el vidente o el profeta, en este caso, para el final de los tiempos. Tenemos en el Apocalipsis al apóstol Juan, de los que Jesús nombró. Entonces, él también nos habla en el libro de Apocalipsis, 22 capítulos, y en la primera parte habla de la iglesia, las cosas que son las cosas que están sucediendo en el tiempo del apóstol, las iglesias, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias, capítulo 1 al 3, donde da mensajes que revela Dios a las iglesias del Asia Menor. Pero de los capítulos 4 al final es escatológico. Por eso hablamos de escatología final de los tiempos. Amigos, hermanos, la palabra del Señor es clara, es una revelación. Así haya mucha oposición, la ha habido en el pasado, la hay hoy, existe en la actualidad, pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y quiero leer precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, los primeros versículos que nos hablan de algo especial de lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Dice así: la revelación de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró, enviándolas por medio de su ángel, dice, a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto tiene que ver con la visión, vea. Y luego el versículo 3, entonces, para todos los que de la actualidad, dice así: bienaventurado el que lee, bendito sea el Señor, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En estos tres versículos, el apóstol Juan nos habla de las cosas que les acababa de explicar en la introducción. Nos habla precisamente, la palabra escatología quiere decir la revelación de las cosas últimas, de los planes, los acontecimientos que van a suceder dados por Dios, porque nosotros los humanos no los conocemos. Conocemos hasta ahora el momento presente que estoy viviendo, que usted está viviendo. Pero Dios revela las cosas que han de suceder. Y aquí dice, el tiempo está cerca. O sea que hablar de estas cosas es advertirle a nuestros estimados oyentes, estimados videntes que miran este video,
y lo escuchan, para que realmente podamos tener la certeza y la seguridad de que las cosas que están escritas son la revelación de Dios para los tiempos. Dice, porque el tiempo está cerca, y nos habla de la bienaventuranza de los que leen, entienden, oyen y obedecen las cosas escritas, dice en este libro, porque el tiempo está cerca. Amigos, la verdad es que el devenir del mundo se va desarrollando, se va desenvolviendo de una manera vertiginosa, a pasos rápidos, hacia ese final. El final de los tiempos. Las cosas pasan. Hace 50 años, las cosas eran bien diferentes. Hace 100 años, mucho más diferentes, ¿no? Pero hace 2000 años también. Pero las cosas que se escribieron, como las revela aquel que conoce, para él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno, lo que significa que él vive en un eterno presente. Para él el pasado y el presente y el futuro no existen. Él conoce todo, la eternidad para nosotros, la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura. Para él todo lo ve y todo lo conoce, por eso es Dios, si no, no sería Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a entender las revelaciones, los principios, la grandeza de esta palabra. Pero quiero darles algunas pildoritas al respecto. Por ejemplo, el profeta Daniel, como ya mencioné su libro, él nos escribe por ejemplo, en una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, él nos habla con mucha precisión, ¿ve?, de esas 70 semanas, hablando de los años de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla del final, el final inclusive después de nosotros, que estamos esperando porque el tiempo está cerca. Él habla claramente, dice que en esa semana, en la semana 69, le quitarán la vida al Mesías, y exactamente así sucedió. La contabilidad desde el tiempo que Dios le dio la visión a este hombre piadoso y de Dios, muy amado por Dios, así sucedió, amigos. Todas las demás cosas, todas las profecías, no solamente de Daniel, sino de todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, etc. ¿Ve? Todo se ha cumplido al pie de la letra como fue anunciado y profetizado. Eso se ha comprobado de una forma científica, de una forma histórica, real, de todas las cosas, cómo se escribieron y cómo se cumplieron. De ahí que cuando nosotros hablamos hoy, estas aclaraciones, estas amonestaciones para el tiempo que estamos viviendo y lo que viene en estos días futuros, próximos futuros, se cumplen así como se han cumplido en el pasado, tienen el exacto cumplimiento para el tiempo actual. Es así que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, ya estando en su ministerio, miramos aquí en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en San Mateo 24, que es uno de los 4 evangelios que nos narra y nos da un sermón, digamos, escatológico del Señor, un resumen muy profundo del final de los tiempos. Y dice el Señor, algunas aparte voy a leer del 24:3. Dice, señales antes del fin. Tiene como título, ¿no? Dice, y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? 3 puntos tiene esta pregunta de los discípulos al Señor. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá? ¿Qué señales habrán? Y tercero, de la venida y del fin del mundo. Entonces, 3 cosas. El Señor Jesucristo, entendiendo a sus discípulos, les habla y les responde. Entonces, vea lo que le dice el Señor, le responde nuestro Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Amigos, la primera respuesta de Jesús a este interrogante de 3 partes, de 3 contenidos para el final de los tiempos, es que el engaño es algo que se proliferaría en el tiempo del fin. Pero no es un engaño solamente de un grupito religioso, de alguno por ahí que salió. No, es un engaño que trasciende las naciones. En otra conferencia que grabé hace algún tiempo atrás, la pueden buscar en YouTube, El engaño se titula así. Entonces, allí explico bastante sobre este tema del engaño, por eso no me voy a profundizar acá, pero es la primera parte que el Señor enseña. Habrá cosas tremendas, habrá persecuciones. Por ejemplo, más adelante dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y no es eso lo que se escucha en la actualidad? Guerras y rumores de guerra. Hace unos 15 días aproximadamente el presidente ruso, por boca de él mismo en un periódico y inclusive en un periódico de Estados Unidos, del New York Times, decían y comentaban las palabras de Putin, que él está preparando en Latinoamérica a Cuba, Nicaragua y Venezuela con su plan de expansión y preparando y armando, es decir, entregando armamentos, porque tienen en su mente y en su visión política, humana de las naciones, es la guerra. Y eso nos hace entender que lo que Jesús nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, eso es exactamente lo que se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces ahora toca el tema del fin, el tercer contenido del interrogante de los discípulos, ¿no? Pero le dice, todavía esto va a suceder, pero todavía no es el fin. Fíjense, demora un poquito, dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amigos, esto es una realidad. Esta parte escatológica, vea. Estamos viviendo una pandemia, ya va para 1 año y medio. Una epidemia, una peste, de las que muchas han habido, ¿ve? La peste negra, la gripe española, el sarampión, el ébola, tantas otras, el SIDA, que han avanzado, pero esta ha afectado el mundo entero en la salud, en la economía, en lo social, y está afectando la vida religiosa de la iglesia. Queridos, es exactamente lo que se ha dado a entender y lo que sabemos nosotros, y lo que estamos viviendo. Porque el Señor nos advirtió de todo esto. Dice, y todo esto será principio de dolores. Luego viene un problema familiar, un problema que afectará la convivencia de la familia. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación
y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Primeramente a los judíos, el pueblo de Israel, odiado. Todos sabemos que la mayoría de naciones y los vecinos odian a Israel, el pueblo escogido de Dios. Una nación pequeñita en geografía, su geografía y sus habitantes. 7, 8 millones que tiene de habitantes. Miren, comparable con las grandes potencias que hay humanamente que hay en el mundo. Pero Israel es una potencia, porque allí está la mano de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces se odiarán, habrá mucho odio. El odio en la familia, aborreciendo a la familia. El Señor Jesucristo, hablando de esto, dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su familia y en su tierra. Amigos, todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Y dice, y entonces vendrán también falsos maestros, falsos profetas, que se levantarán para engañar. Pero quiero hacer alusión al versículo 12 que dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces quiero ir concluyendo acá, porque esto es muy profundo y bastante amplio, pero quiero ir redondeando. Miren, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Queridos, la maldad, o sea, la iniquidad, la raíz interna en el corazón del ser humano, se ha multiplicado, se ha aumentado tanto que realmente ustedes se dan cuenta. Miren, si vamos a hablar del mundo, hay mucha maldad en el mundo, mucha mortandad. El aborto se aprueba por todas partes y esos son homicidios de personas indefensas, inocentes e indefensas. Esos son asesinatos, homicidios. Amigos, la persecución contra el modelo familiar que Dios en su bendita palabra nos dio para desbaratarlo y crear otros modelos con tal de aprobar la maldad, la iniquidad y quitar el nombre de pecado, iniquidad o maldad de la jerga humana, del lenguaje humano. Eso es lo que buscan. Y que se acabe la iglesia, que se acabe el cristianismo bíblico, sobre todo el cristianismo bíblico, los que creemos, proclamamos esta palabra de la que estoy hablando hoy. Precisamente porque esto se opone a esa multiplicación de la maldad. La maldad es la corrupción en el corazón humano que lleva a la perdición. Dios, en su infinito amor, dice, se ha enfriado el amor, de muchos se ha enfriado. Pero el amor de Dios no se ha enfriado, el amor de Dios está ahí. Las naciones se expanden en la maldad, en la corrupción, en los gobiernos se corrompen de manera terrible. En estos días acaban de matar a un presidente allí en el Caribe. ¿Ve? Queridos, es cuestión que nos habla de señales de los tiempos. Las señales que el Señor nos deja. Multiplicarse la maldad. ¿Ve? Señales de la pronta venida del Señor, para anunciar entonces que el fin se acerca. Pero es más, hay otra señal que se está cumpliendo, y ahí mismo, pasando al versículo 14, dice, y, oiga bien, y será predicado este evangelio del reino. Dice que no es otro evangelio, dice este evangelio del reino de Dios. Dice, será predicado en todas las naciones para testimonio a todo el mundo, dice. El mundo pues es el globo global,
para testimonio, y entonces vendrá el fin. Allí entra el Señor a darle respuesta, qué será lo que, las señales y qué será lo que está redondeando allí para la venida del Señor. Luego más adelante continúa acerca de la aparición, dice, entonces aparecerá. Ya cuando se cumpla todo esto, el tiempo de la dispersión de Israel que va concluyendo desde 1948, que se celebró ahora el 14 de mayo pasado, el regreso de Israel otra vez como tierra titulada para ellos, que es la misma tierra que Dios le dio a Abraham 2000 años antes de Cristo. Esa tierra es la que ha titulado Dios a su pueblo, desde el padre de los israelitas, del padre de nuestra fe, Abraham, y allá a la cual viene Jesucristo, predica el evangelio, dice, y será predicado este evangelio del reino, no es otro evangelio, es del reino de Dios, no del reino de los hombres, no del reino humano, es del reino de Dios, dice, para testimonio en todo el mundo y a todas las naciones, y entonces, al ser predicado, entonces vendrá el fin. Esto se está dando a través de estos medios virtuales, a través de la radio, la televisión, el internet. La internet se está penetrando el mundo entero, campos y todas partes, y donde esté inclusive una alcoba cerrada, una cárcel, un hospital, donde quiera, allí llega la palabra de Dios a través de estos medios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo ha permitido Dios para que se cumpla su palabra al pie de la letra. Escatológicamente es exacto la exactitud de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras para anunciar estos tiempos. Posteriormente estaré hablando más de la segunda venida del Señor, pero quiero dejar hasta allí esta parte escatológica, o, como les dije, un esbozo, una solamente como entrar allí a tocar algunos puntos y unas advertencias que el Señor nos da, para que nosotros veamos que el mundo, que Colombia necesita, que usted necesita leer la palabra, oír la palabra, creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él es el Salvador. Él es el único que puede salvar al ser humano, el único que puede traer salvación eterna, no una salvación momentánea o la salvación del virus y se salvó. Entonces ya hablaron de la salvación porque hay mucha gente que no se muere, no solamente de coronavirus, sino de cáncer, de todo, y son sanados, se salvó. ¿Ve? No se refiere a esa salvación, se refiere a la salvación eterna, porque Dios nos creó como espíritu, alma y cuerpo. Y la muerte significa separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo queda inerte, vuelve al polvo, como dice la Escritura, pero el espíritu vuelve a Dios. Y si creyó en el Señor Jesucristo, el mediador, el puente, el camino, la verdad y la vida, para volver al Padre Celestial que lo creó, entonces va a vivir eternamente. Eso se llama vida eterna, eternamente con el Señor. Si lo rechaza, si no cree, si se burla, si no acepta, si sigue en su maldad, como dice el versículo 12, la maldad se multiplicó, el pecado se proliferó, la iniquidad, entonces Dios mismo le dice, mire, por causa de su maldad y de su corazón no arrepentido, entonces en Mateo 25 dice, apártense de mí, malditos hacedores de maldad, al juego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, sus ángeles. Entonces Dios no los condena, Dios los manda al lugar que cada uno escoge ir. Usted escoge, usted decide hoy. Y si usted ya es creyente, querido hermano, afírmese, adore, levántese a orar, adore al Señor, cante salmos al Señor, alabe a Cristo, adore a Cristo, testifique de Cristo, viva el Evangelio, arrepiéntase, viva arrepentido, viva una vida de santidad, una vida de obediencia, de oración, de convivencia, de paz, de amor familiar, de amor en la casa, de amor en el trabajo, amor en la empresa, de comprensión en la vereda, en el barrio, en la ciudad donde usted viva.
y seamos fieles a nuestro Señor y a su santa palabra, al santo evangelio que está predicando a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Si lo hace, yo le aseguro que tendrá la vida eterna. Y estas advertencias que este su servidor comparte a través de este medio que Dios nos ha dejado, entonces va a ser como una voz de trompeta, porque el Señor dijo que vendrán sonidos de trompeta, pero a la final trompeta aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Por segunda vez. Estas son trompetas, pero la final va a sonar. ¿Usted está preparado? ¿Está preparada? Lo invito para que a través de una oración entregue su vida al Señor. Y también a través de la oración consagre, si ya es creyente. Dígale así al Padre Eterno: Padre Dios, gracias por tu palabra en este día, en esta hora. Gracias por amarme tanto y por el plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros. Yo creo, te ruego que perdone todas mis maldades, mi pecado. Límpiame con la sangre de Jesucristo que vertió en el Calvario, y lo recibo y lo acepto como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, para cuando yo llegue allá, que no me cierren la puerta, sino que se me abran las puertas de la eternidad para vivir contigo. Te doy gracias, Padre, por amarme tanto y darme esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Amén. Si usted hace una oración como esa, allá en su cuarto, en su alcoba, en su lugar, o en un monte, en un lugar solitario, o donde sea, concéntrese, entregue su vida al Señor. Y si usted se afirma también, como le acabo de decir, si ya es creyente, está en una iglesia o va a alguna iglesia o sintoniza los programas virtuales, afírmese con todo el alma y crea profundamente. Esto es un pequeño esbozo, un resumen escatológico de las cosas últimas de los tiempos, como leímos en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Que Dios lo bendiga. Nos encontramos en un próximo video, pero voy a pedirle un favor. Comparta este video con todos sus contactos. Yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra. Compártalo en todos los lugares que pueda y a todas las personas que pueda, familia, grupos, y Dios lo bendiga ricamente por todo eso. Nos encontramos próximamente. Disfrute la paz de Dios.